Ya habilitamos entonces Ya. la sala de espera. ¿Le habrá pasado algo al doctor? ¿Deseas que le llame? Seguramente ya está por venir ya. Vamos a ver. A ver, buenos días, jóvenes. Miércoles 25 de noviembre de 2020, curso Geografía y Realidad Nacional, sección G. Vamos a pasar a asistencia. Anco Vilca. Presente, ingeniero. Ya. Arcana Cutipa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Arwire Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Badillo Chinchay. Badillo Chinchay. Bautista Ventura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Benítez Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Bobadilla Caldas. Presente, ingeniero. Es Bombilla. Ah, yo no sé, ya, disculpa, la segunda vez que se me ocurre. Caballa Hernández. Caballa Hernández. Castillo Valderrama. Presente, ingeniero. Ya, bueno. Chagua Carhuamaca. Chambi Quispe. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Collazos Acosta. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Escobedo Rodríguez. Espinosa Ciña. Estacio Taipe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Estuco Ticona. Flores Canco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. García Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Garfias Escriba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gómez León. Gómez León. Juanilo Rivera. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Huarcaya Cerda. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. León Yaranga. Presente, ingeniero, buenos días. Mayhuire Jerónimo. Mamani Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Manrique Escalera. Martínez Cueva. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mateo Bustillos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Moroco Quispe. Moroco Quispe. Najarro Rojas. Presente, ingeniero. Bien. Obispo López. Presente, ingeniero, presente. Ya. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero. Ya. Palomino Canales. Presente, ingeniero. Pasache Prieto. Pasache Prieto. Pino Loyola. Presente, ingeniero, buenos días. Ya. Rodríguez Hernández. Rojas Mendoza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Solís Valdivieso. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Zulca Loaiza. Presente, profesor. Tenorio Bedriñana. Tenorio Bedriñana. A ver, voy a pensar. O hay varios que no están presentes. Badillo Chinchay. No está Badillo. Caballa Hernández. Tampoco. Chagua Carhuamaca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Escobedo Rodríguez. Espinosa Ciña. Estuco Ticona. Gómez León. Mayhuire Jerónimo. Manrique Escalera. Moroco Quispe.
Pasache Prieto, Rodríguez Hernández, Tenorio Bediriñana. Bueno. 12. Uy, 12 alumnos que aún están faltando. ¿cómo vamos a hacer en las semanas que tenemos solo dos días por exámenes y por año nuevo? Ahí está. 8 y 15. Gómez. Ahí está Gómez. Ya, Que tenemos Gómez. 2 días. Claro, cuando tengamos solamente 2 días de clase por semana. Lo partimos con el chat, Víctor. Partiremos con el chat. Micrófono Claro, y chat. pero los días miércoles están llegando tarde. Parece, les choca el horario de las 8 de la mañana. Sí, pues. ¿Les afecta? Quizás. ¿Les afecta en Mucho qué? frío. Mucho frío. Mucho frío. El doctor no llega. Doctor, buenos días. Ya está. ¿Cómo está, doctor? Doctor, tiene su micrófono apagado. Ay, caramba. Ahora me... Se le volvió a apagar. Otra vez se le apagó. activa. Ahora sí, doctor. Ahora me escuchan. Sí, doctor. Claro, doctor. Clarísimo. Pero en la pantalla está apagado. No, está prendida. No, sí se le ve. Se le ve, doctor. Muy bien. Algo raro está pasando. Bueno, ¿cómo estamos? De estado de ánimo, Mariela, Víctor, alumnos. Con frío, doctor. Muy bien. Víctor, te felicito que estás haciendo tu doctorado. Ah, ¿cómo se enteró, doctor? Ah, pues me has pasado la charla introductoria. Ah, sí, ¿qué le pareció? Muy buena, ¿no? Sí, está muy bueno. En el campo de la gobernabilidad, ¿cómo es? Gobernabilidad y políticas de... No, gobierno y políticas públicas. Gobierno. Pero todavía no he ingresado, tengo que dar examen el sábado. Estoy nervioso. Muy bien, Estoy nervioso. Bueno, Felicidades, Víctor. No, estoy nervioso. Pero está interesante, pero lo van a desarrollar, supongo, en el campo del Estado burgués. Ah, sí, pues. Sí. Sí. Hay que prepararnos para el futuro. En la preparación para el futuro inmediato. Yo tengo mi coasesor que es coreano. ¿Quién? Mi coasesor, como el coasesor tiene que ser externo, yo ya he seleccionado mi coasesor de tesis. Ya tengo mi plan de tesis, mi idea de plan de tesis. Ah, qué bien. ¿Sobre mi qué coasesor es sobre el área de transportes y va a ser en la línea de investigación de políticas públicas y el punto específico es sistemas inteligentes de transporte. Ya. Está muy bien. Sí. Ya hemos pasado lista, doctor. Hay muchos ausentes. Hay 11. 12. Bueno, 11. 11. Había pasado uno. Bueno, ellos saben la regla de juego, ¿no? Así que no. 3, 4, 5. Sorteamos. 6, 7, 8, 9, 10. Sorteamos. 11. Ya, comparto la pantalla, Mariela, para el sorteo. A ver. Me había olvidado el sorteo. Creo que ya tenemos 4 equipos. Sí. 6, 22, 25. Bien, ya expuso el equipo B, C, A y D.
G y H. Muy bien. A ver, comparto pantalla. Bien, alumnos, atentos por favor. Nos toca sortear la continuación de las sustentaciones. El siguiente es el equipo A. El equipo A, el vocero para el día de hoy, va a ser el señor Manrique está ingresando. Chagua Jean Alexis. Señor Chagua, ¿está presente? Sí, estoy presente, ingeniero. Muy bien, adelante, encienda su cámara, lo escuchamos. ¿Alguien puede apoyarlo con su PPT? Si desea. Manrique Escalera ha ingresado, ¿verdad, Mariela? Sí, Manrique Escalera. 8:21. Rodríguez Hernández. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. 8:21. Buenos días, compañeros y profesores. Hoy día vamos a hablar sobre varios temas. La primera es sobre la coyuntura política, económica y social del Perú y del mundo en tiempos de y post pandemia. Somos el grupo A y los integrantes, quien le habla soy yo, Jan Chagua. Mis compañeros son Carlos Collazos, Adrián Maiguire, Ludwig Ocaña y John Tenorio. Ya, va a tener 20 minutos, señor Chagua, para su exposición. Ya, ingeniero. Bueno, la coyuntura política del Perú en tiempos de pandemia y post-pandemia. Como hemos visto en los últimos 4 años, el Perú ha tenido 4 presidentes. Y esto se debido a la crisis política que hemos presentado en estos últimos años. Esta crisis también fue potenciada más aún con la pandemia y con estos resultados hemos tenido la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y posteriormente la renuncia de Manuel Merino. Y hoy actual el presidente interino Francisco Sagasti. Bueno, la crisis política, ¿cuáles son las principales causas, no? Dentro de las principales causas tenemos lo que es la corrupción. No solo como vemos en la imagen de los expresidentes, sino también de distintos congresistas, ¿no? Como hoy sabemos que más de la mitad tiene un proceso judicial dentro del Congreso. Las otras causas son también la población desinformada, porque somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes, tanto al Congreso como a los presidentes. Pero también hay un dicho donde que se dice que siempre se vota por el mal menor porque no siempre hemos tenido unos buenos representantes. La otra crisis otra de las causas fue la pandemia del COVID. Bueno, dentro de la coyuntura económica del Perú, ¿cómo se vio el Perú a inicios de esta pandemia, ¿no? Bueno, fue afectada gravemente por el COVID a inicios de este año, debido a que hemos tenido una estricta cuarentena generalizada y esto ha provocado un descenso del PBI del 17.4% durante este primer trimestre del año 2020. Y de acuerdo a unas encuestas del Banco Mundial, los peruanos hemos experimentado una de las mayores pérdidas de empleo e ingresos, ¿no? Y no solo el Perú, sino en general América Latina y todo el mundo. Principalmente América Latina porque somos países emergentes. Y también sigue la incertidumbre entorpeciendo la recuperación de la inversión privada, porque como sabemos aún no ha acabado esta pandemia y el Perú tiene una segunda ola todavía que se va a venir de contagios. Como podemos ver en estos gráficos, podemos ver cómo se ha ido contrayendo el PBI. Bueno, el PBI es un indicador económico que nos representa el valor de mercado de los países, ¿no? Hemos visto que en el primer trimestre, cuando empezaba todo esto, se había contribuido un 3.39%, y ya para el segundo trimestre llegamos a una contracción del 30.24%. En el siguiente gráfico también se puede apreciar cómo ha ido el aumento de la tasa de desempleo.
desde un 7% hasta un 12%. ¿Y cómo esto se ha reflejado en todo el mundo? Como podemos ver, hasta el segundo trimestre del año 2020, todos los países habían tenido una contracción en su PBI, desde las grandes potencias como Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, podemos ver que ha tenido una contracción en su PBI. Pero hay algo que resalta acá, que es el país de China, que sí tuvo un PBI positivo. Bueno, esto se debió principalmente a que ellos fueron los que iniciaron con la cuarentena, con todo esto de la pandemia. Y por ende también son los primeros en recuperarse en su economía. Y también aparte de ser una de las grandes potencias de mercado, ¿no? Dentro de los programas que el gobierno peruano había lanzado tenemos al bono para hogares en condiciones de pobreza, bono independiente, bono rural, los subsidios para las empresas y el bono familiar universal, que ahora está en sus finales de su entrega de su segunda etapa. Bueno, tenemos desafíos como países y la principal es acelerar el crecimiento del PIB, ya que esto va a reflejar en empleo, mayores ingresos y la estabilidad económica del país. Y también que el Estado debe dar protección contra los remesones que se pueda ocurrir más adelante contra las pequeñas y grandes empresas, ¿no? ¿Y cómo es que nos vemos de acá al año 2020 en post-pandemia? Bueno, se pronostica que el PIB peruano se va a recuperar, va a ser uno de los más grandes en América Latina, debido a su propia demanda interna y a las exportaciones de productos básicos. Pero este panorama se ve ensombrecido también porque hay incertidumbre política y esto entorpece el panorama que se ha pronosticado, ¿no? Como podemos ver ahí en esta imagen, el Perú este año cierra con una contracción del 12% en su PBI, pero para finales del año de 2021 es una de las que mejores se va a recuperar dentro de América Latina. Ahora pasamos sobre la interpretación de la Constitución política actual y las necesidades de su reforma constitucional para el desarrollo del Perú. Bueno, hacemos la pregunta de cuál es el origen y el significado real del supuesto de incapacidad moral. Bueno, esto lo encontramos en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, donde que nos menciona que su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Es por este artículo de la Constitución que se valió el Congreso para poder vacar al presidente Martín Vizcarra, como ya hemos visto. Y que bueno, lo que ha causado una gran estabilidad tanto económica, política, ¿no? Y la solución que se debe dar a esto es, bueno, realizar una modificación de este inciso 2 del artículo 113 de la Constitución para que regule el supuesto de perpetua incapacidad moral y física, y también otorgarle un real sentido por la que fue introducida dentro de nuestro derecho constitucional. Bueno, esto se tiene que llevar a cargo a través del Tribunal Constitucional, pero ya que son el ente máximo quien interpreta todo esto. Pero como hemos visto en estos últimos días, se ha declarado improcedente la demanda competencial sobre la vacancia, ¿no? Debido a la sustracción de la materia que ellos llaman. En total se interpuso los votos de 4/3 sobre la demanda competencial. Y bueno, ya con eso no queda zanjado el tema sobre la incapacidad moral, ¿no? Que aún para los siguientes presidentes, si un Congreso es corrupto o no tiene por lo menos una mayoría de bancada del siguiente presidente que ingresa, seguirá siempre ese vacío de poder vacar a un presidente, ¿no? Bueno, dentro de la coyuntura social del Perú y del mundo en tiempos de y post-pandemia. Bueno, el virus del COVID-19 es lo que estamos viviendo actualmente, pero antes hemos vivido a lo que va del principio del ciclo,
hemos tenido 5 pandemias, como son la gripe aviar, la gripe H1N1, el síndrome respiratorio del MERS Oriente y el virus del Zika. Y como había mencionado hoy, el COVID-19. Y bueno, lo que habíamos planteado el problema, la vida o la economía, es el dilema actual de hoy en el Perú, ¿no? Ya que el peruano de a pie necesita trabajar día a día para poder subsistir, pero a la misma vez está expuesto a los contagios. El otro tema es sobre los riesgos que hay, la desigualdad y riesgos. Si bien se había mencionado que el virus no discrimina, pero la desigualdad social y la economía asegura que este sí discrimina. Como podemos ver en este cuadro, por ejemplo, en el distrito de San Juan del Lurigancho tenemos más contagios, a diferencia de otros distritos como son Lince, San Isidro, San Borja. Hasta que llegamos en teorías conspirativas y la desinformación de la población. Habíamos visto que habían hipótesis que este virus había sido creado, que era una lucha entre las dos grandes potencias económicas, hasta medicamentos milagrosos como el dióxido de cloro, que había salido un alcalde a decir que este dióxido de cloro era bueno contra el COVID-19, que así prevenía que no se infecte, ¿no? También hablamos sobre un punto de no retorno. Bueno, ya nada volverá a ser a la normalidad como antes la conocíamos, tantos a diferentes casos como económicos y sociales. Y creo que principalmente es por las vidas de las pérdidas humanas. Ya no va a ser iguales porque muchos han perdido familiares, compañeros, amigos, conocidos. También dentro de las instituciones estratégicas, políticas, cívicas y sociales, militares, empresariales y su rol en el desarrollo del Perú. Las instituciones políticas del Perú, tenemos a la Contaduría Pública, la Contraloría, que es una institución cuya misión principal es las administraciones públicas del gobierno. También tenemos a lo que es las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Como hemos visto, esta relación es de gran importancia para el país, ya que cuando no tienen los mismos objetivos o no comparten la mayor cantidad de objetivos o no tienen un camino fijado, vemos lo que hoy día ocurre en el Perú, ¿no? Hay grandes crisis políticas, económicas. También están los partidos políticos, quienes son las agrupaciones de ciudadanos. Pasamos también a las instituciones militares. La Policía Nacional del Perú, quien son la institución que se encarga de velar por la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas también, que se encargan por garantizar la soberanía del país. También tenemos las instituciones sociales, como podemos ver el sistema de salud, que en esta pandemia hemos visto que ha sido demasiado precaria y cada región ha vivido una realidad distinta. El sistema educativo también ha sido muy golpeado debido a que se ha paralizado la educación en la mayor parte del país. Y son los que sufren más esto son las zonas rurales, quienes no tienen acceso ni a internet o a una laptop, ¿no? También tenemos el Poder Judicial, que es un ente que imparte justicia y también es un ente autónomo porque no lo elegimos ni directa o indirectamente nosotros. También tenemos las instituciones cívicas, como son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, la ONL, federaciones, sindicatos.
y las instituciones empresariales, como tenemos las asociaciones de administradores de privadas, de fondos y pensiones, de las AFPs, como la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, las asociaciones de Banco Asbank. Y bueno, estas instituciones son las que en parte ayudan como han ayudado al Perú a su desarrollo, como por ejemplo el Banco BCP hizo una donación de 100 millones de soles para poder reactivar la economía, ¿no? Dentro de las AFPs, el gobierno había lanzado sobre que se podía retirar los fondos de AFPs también para poder reactivar la economía. Y otras instituciones también que brindaron ayuda al Perú, como entrega de víveres o bebidas para las Fuerzas Armadas. Y acá podemos ver una descripción del problema, ¿no? La principal que no se acató muy bien por la población, el distanciamiento social, debido a la informalidad que también el Perú tiene, ya que el peruano de a pie vive del día a día de lo que trabaja, y eso es lo que le impulsa a salir a trabajar a las calles. También podemos ver el sistema precario que tenemos en salud, también la gran demanda que hubo en los balones de gas de oxígeno, y como habíamos mencionado también la educación, que en ciertas zonas alejadas que no cuentan con internet o una laptop no tienen educación. Bueno, dentro de las soluciones del problema es respetar principalmente el distanciamiento social, mantener la higiene necesaria para no poder contagiar a demás personas también, y que el Estado peruano, tanto como el legislativo y el ejecutivo, trabajen unidos, ¿no? Y no separados como se ha visto en estos últimos tiempos, ya que ellos son los principales que todo esto podamos salir airosos el pueblo peruano. También que ahora ya se cuenta con un poco más de camas UCI, ¿no? Ya que al principio hacía falta de estos. Bueno, dentro del análisis crítico que hemos hecho es que, dado los aconteceres de estos últimos días, es de gran importancia nacional que se vuelva a restaurar tanto el Ejecutivo como Bueno, este análisis crítico se había hecho antes de que el presidente interino Francisco Sagasti entre a la presidencia, ¿no? Habíamos dado que se establezca principalmente el Poder Ejecutivo, porque dependía de ellos que tanto el Ministerio de Economía y el de Salud eran los principales que estaban siendo golpeados por la coyuntura actual. Dentro de las conclusiones, habíamos concluido que la actual realidad del sistema económico peruano es muy vulnerable ante casos de pandemia, debido a la alta tasa de informalidad que tiene el Perú y la poca capacidad de ahorro que nuestra población socioeconómica tiene, ¿no? Dentro de las recomendaciones tenemos que, viendo a países europeos como España, Italia, hasta República Checa, es una realidad que va a venir esta segunda ola de contagios, para lo cual necesitamos estar preparados y tomar las medidas estrictas de limpieza y salubridad que estén a nuestras posibilidades, ¿no? Tanto nosotros como el gobierno mismo. Y bueno, también tener un poco más de conciencia y respeto nosotros los jóvenes hacia los adultos mayores, quienes son los más vulnerables de esta sociedad. Bueno, con eso concluyo, compañeros y profesores. Gracias. Bien, Mariela. Pasamos al debate. Así es, Víctor. Bien, para eso entonces vamos a pasar al debate, alumnos. Vamos a llamar al equipo E del señor Bombilla. Bombilla, Chambiquispe, Mamani, Martínez y Pino Loyola. Alumno Bombilla, por favor, haga sus consultas según lo expuesto hacia el alumno Chagua.
Adelante, lo escuchamos. Alumno Bombilla, ¿está presente? Buenos días. Buenos ¿Me días, escucha? adelante. Sí, Ah, encienda su no, quería cámara, hacer- lo escuchamos. ya. Quería preguntarle, yo he visto que el PBI se va a reducir en un 17%. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno y cómo va a afectar esto a la empresa privada? Muy bien. Bueno, como hemos visto en estos últimos días, el gobierno ha lanzado unos bonos del cual se va a beneficiar tanto las empresas privadas como las pequeñas empresas y el peruano de a pie. Esto generaría más empleo y también más dinamismo en la economía, ya que y y esto sería lo principal, ¿no? Que gracias a estos bonos que vamos a otorgar, ya no se generaría una inflación, porque al generar más dinero, al imprimir más dinero el Estado peruano, no estaríamos llegando a una inflación, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Y qué opina su compañero? El que yo, al parecer, para mí lo que debe hacer es o bien aumentar, o bien reducir el gasto público, que sería reduciendo los sueldos, ¿no? Y haciendo recortes, o pidiendo un préstamo, o también subiendo impuestos. Y creo que esto afecta a la empresa privada sí o sí. O sea, económicamente la va a afectar. Es algo que no, o sea, que más que nada lo que se busca es tener el menor daño posible. Porque de haber daño, va a haber daño. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las consultas del alumno Chambi Quispe hacia el alumno Collazos Acosta. Adelante, alumno Chambi. Enciendan su cámara, lo escuchamos. Alumno Chambi, ¿está presente? Sí, sí, disculpe. Muy bien. Disculpe, buenos días. Buenos días, adelante. Respecto a la economía en general de Perú, es cierto que, o sea, tiene un crecimiento poco, ¿no? O mínimo, y es sobresaliente en América Latina, pero ya que la pandemia va a seguir, ¿cómo esto afectaría en un futuro? O sea, ¿el Perú se recuperaría y incrementaría en su economía o seguirá siendo igual? Muy bien. ¿Qué opina el alumno Collazos? ¿Está presente el alumno Collazos? Sí, buenos días. Muy buenos días. Yo creo que por lo pronto sería algo apresurado predecir un poco eso, pues en este campo es, a ver, o sea, nuestro comportamiento es un poco diferente, quizás de otros países, y entonces, por ejemplo, una persona puede o puede salir de la pobreza rápidamente o no. Entonces, yo creo que deberíamos esperar tal vez un poco para ver cómo va la situación, porque, o sea, como digo, cada persona tiene una manera distinta de comportarse ante una crisis. Eso sería mi respuesta. Alumno Collazos, ¿me escucha usted? Sí, sí lo escucho. Bien, en la exposición del equipo A se mencionó creo que la frase salud o economía o algo así. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? ¿O es una combinación de ambos y muchos otros factores más? Es una combinación de ambos porque,
por estos tiempos, prácticamente los más jóvenes son los que deberíamos trabajar más para sostener a la población vulnerable y creo que eso debería combinarse. O sea, salud para los vulnerables y nosotros los jóvenes deberíamos sostener la economía. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Y qué opina su compañero? ¿Qué aportes puede dar alumno Chambi? En mi opinión, bueno, como ya he mencionado, la parte salud y economía siempre están relacionados y, bueno, no va a ser independiente, ¿no? Aparte, cuando en la exposición pusieron salud y economía, bueno, siempre va a ser, o sea, para un gobierno, siempre tiene que primar la seguridad de las personas, es decir, la salud de ellas. Entonces, siempre va a ser preferible la salud, pero también es necesario la economía o sea, para poder solventar sus gastos. Y, por ejemplo, o sea, la parte de los colegios, universidades, o sea, el gasto público, me refiero, el gasto público en general, en la parte de salud, como comprar máquinas, aparatos de oxígeno, etcétera, de manera que siempre está ligados. O sea, siempre, desde mi punto de vista, debería haber un equilibrio, ¿no? Adelante, Mariela. Muy bien. Pasamos entonces a las consultas del alumno Mamani hacia el alumno Maiguire Jerónimo. Adelante, alumno Mamani, lo escuchamos. Buen día. Es claro que nuestro mundo es diverso. En sociedades y en cultura, ¿no? Y también la pandemia se ha visto reflejado también, ¿no? La diversidad en sociedad. Esto en cifras, por ejemplo, y también se muestra en un gráfico que mostraron, ¿no? En cómo la economía también ha sido envuelta en esto, en cómo hay una diferencia, ¿no? En cómo la economía en contrariedad con las de Occidente. Y también en cifras de COVID, ¿no? En cómo han sido mucho menores. En Oriente, por ejemplo, hablamos de miles de muertos, pero en Occidente hablamos de decenas e incluso cientos de afrontado la pandemia entre Oriente y Occidente. Gracias. Señor Mamani, tiene que consultar, hacer preguntas al señor Maiguire. Sí, se la pregunta. ¿Cómo? Lo que pasa es que no se le ha escuchado, se le corta la comunicación. ¿Cuál es la principal causa de esta diferencia? ¿Sí? Bueno, a ver, lo repito de nuevo, si no. Nuestra sociedad es diversa y se ha visto reflejado. Mejor que lo haga por chat. En cifras, ¿no? En cómo la economía ha sido menos, se ha caído menos gente. Sí. Alumno Mamani, ¿lo vamos a pasar por el chat? A ver. Quiero saber si está presente el alumno Maiguire Jerónimo. Alumno Maiguire. Ok. Lo voy a escribir por el chat. Por el chat, por favor. Por favor. Vamos a debatir. ¿El alumno Maiguire está presente? Que encienda su micrófono. No lo veo en lista. Maiguire a la 1. Maiguire a las 2. No está. Entonces pasamos la consulta hacia el alumno Ocaña Ramos. Alumno Ocaña Ramos, por el chat también responda, por favor. Y por micrófono pasamos a las consultas del alumno Martínez Cueva hacia el alumno Tenorio. Adelante. Bueno, si bien en su exposición mencionaron que China, o sea, todos los países, la mayoría de países habían reducido su PBI, pero sin embargo China fue uno de los países que había aumentado su PBI, ¿no? Y pues, también mencionaron que eso se debe a cabo de que ellos fueron los que los primeros que estuvieron con la pandemia y los que han terminado, ¿no? Los han podido controlar. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían otras causas de las cuales
de por qué China ha subido su PBI, aparte de que ellos han sido los primeros, ¿no? que han controlado esa pandemia. Alumno Tenorio, responda. Tenorio no está presente, Mariela, me parece. No lo tengo registrado como presente a Tenorio. Tampoco, Víctor. Entonces, lo vamos a dejar para el chat o para el alumno Ocaña mejor. Para el alumno Ocaña, por favor, ¿puede responder la consulta? No está ahí. Bueno, el aumento del PIB en China más que todo fue, como dicen, ¿no? Terminó primero la pandemia en ellos y la reactivación económica en ellos es por el comercio más que todo. La exportación que se da en China es de gran escala y a todo el mundo llega y eso ayuda al incremento de su PBI en ellos. No sé. Sí, eso sería mi conclusión. ¿Por qué China ha mejorado en vez de bajar su PBI? Bien, ¿y qué opina su compañero? Claro, estoy en acuerdo con su respuesta, porque el comercio, eso ha sido una de las causas, ¿no? Por la cual China ha impulsado su economía, pero también ha tomado varias medidas, como fiscales y monetarias, como puede ser las prórrogas de pago de impuestos, como también han hecho reducción de impuestos y subsidios de empleo y salariales, ¿no? Estos para poder estimular el crecimiento económico en China. Eso sería mi aporte. Muy bien, señor Martínez. Adelante, Mariela. Vamos a pedir la participación también del alumno Ocaña por el chat, por favor, para culminar con este debate. Y vamos a pasar entonces a la siguiente ronda de sustentación. Bien, el que va a sustentar es el equipo H con el alumno Caballe Hernández, que es el vocero para el día de hoy. ¿Alumno Caballe está presente? Sí, ingeniera, buenos días. Buenos días, muy bien, adelante. Adelante, lo escuchamos. No. Hola. Sí, se escucha, señor Caballa. Mis compañeros me pueden apoyar con las diapositivas, por favor. Buenos días, disculpe, ¿se ve mi pantalla? Sí, señorita Garfias, se ve. Ok, gracias. Lance su presentación para que se vea en total. Eso. Bueno, ante todo, se dejó de compartir, compañera. Se dejó de compartir.
Señorita Garfias, ¿se dejó de compartir? Quizás el internet le está fallando, Víctor. Si no, alguien, otro compañero que le pueda apoyar. Parece porque se ha salido, ¿no? Sí, no está en sesión. Ya, muy bien, señor Najarro. Ahora lance su presentación para que se vea por completo. Bien. Tiene 25 minutos, señor, para que exponga. Señor Caballa. Ingeniero, mi compañero se le fue el internet. A Caballa. Sí. ¿Cómo hacemos, Víctor? ¿Pasamos a otro vocero entonces? Sí, pues. Bien, entonces pasamos al mismo alumno Najarro, que sustente, por favor. Ya. Adelante, lo escuchamos. Señor Enrique Najarro, usted va a exponer. Tiene 25 minutos para presentar su trabajo. Ya regresó Caballa. Sí, pero de repente su internet está inestable. Que continúe nada más el alumno Najarro. Que siga Najarro. ¿Se me escucha? Sí, señor Najarro. Tiene 25 minutos para presentar su trabajo. Hola. Sí, señor Najarro. ¿También el internet le está fallando? No, yo soy Iván. A ver, ¿qué opina el señor Palomino? Yo, yo seré el vocero entonces, ingeniera. Ya, señor Ya, Palomino. perfecto. Adelante, señor Palomino. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Hoy día voy a hablar por el grupo H. Pasa Najarro. Bueno, primero vamos a hablar de la coyuntura política, económica y social del Perú y del mundo en tiempos de y post pandemia. Pasamos. Algunos antecedentes en lo político, podemos ver que se destituyó al expresidente Vizcarra. En lo social, la pandemia ha afectado a muchas familias y también a instituciones, y lo podemos ver en el día a día. En lo económico, el decrecimiento del PBI en casi todas las naciones, sobre todo en Perú, que ha sido uno de los más afectados en Latinoamérica. Pasamos. Bueno, aquí hemos hecho un análisis de la problemática que uno de mis compañeros dio la idea de que el principal problema pudo haber sido la inestabilidad política. Sin embargo, el problema fue la pandemia, que el Estado no supo cómo lidiar con este problema a pesar de haber sido los primeros en declarar cuarentena, no se supo manejar debidamente. Aquí como problema principal ha puesto que
la búsqueda de partidos políticos institucionalizados y estables, el problema secundario, debilidad de los partidos políticos, se le asocia a la corrupción y no hay una organización. Pasamos. El objetivo acá ha sido tener partidos políticos institucionalizados y estables, y en los objetivos mayores posibilidades de participar de la ciudadanía y de la política. Aquí otra vez ha puesto transparencia política. Bueno, vamos a hablar de cómo la pandemia ha afectado a otros países en el mundo. Por ejemplo, en Europa hemos visto que han vuelto a declarar cuarentena, incluso a pesar de que ya se estaban abriendo los restaurantes o otras actividades estaban reanudando, sin embargo se volvió a declarar cuarentena, como el caso de España. En África sabemos que la pandemia no ha afectado tanto mucho, porque se dice que es por el clima y por la cantidad de gente que, debido a a que la mayoría de población en África son jóvenes. Allá. Y en otros países como en Tanzania, se tiene la teoría de que si dicen que la pandemia no existe, nunca va a llegar a Tanzania. Ese es un ejemplo en África. Hemos visto en Asia también que han habido varios países que han sabido cómo, bueno, no varios, pero tenemos buenos ejemplos de países que han sabido manejar la pandemia. Por ejemplo, China, luego de 2 meses y medio de declarar cuarentena, logró registrar dejó de registrar infectados. Otro como en Corea, que nunca cerró, en Corea del Sur, que nunca cerró sus puertas. Seguían recibiendo extranjeros y saliendo. En Latinoamérica es uno de los sectores más afectados, donde el PBI ha decrecido de una manera muy horrible. Y en Estados Unidos todavía, a pesar del cambio de presidente, sigue proyectándose a ser una de las naciones que va a tener uno de los PBIs más bajos. Y como último, decir que la potencia china ha seguido aumentando su PBI en el último trimestre, debido a que la gente ha vuelto a consumir de una manera catastrófica, por así decirlo. Se ha visto en las noticias, yo he visto en las noticias, no sé si los habrán visto también, pero cuando se dejó de declarar cuarentena en China, la gente empezó a consumir de una manera muy escalada, haciendo crecer mucho la economía. Siguiente, por favor. Ya. La justificación de las conclusiones la hipótesis, disculpe. Hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos, y debido al distanciamiento y a que nadie quiere tomar las medidas precautivas que ha declarado el Estado, es algo muy preocupante para resolver. Aparte de la corrupción que siempre ha generado una desconfianza de la población hacia los poderes políticos, hemos visto en el mes pasado que se han declarado, hemos hecho protestas los jóvenes debido al cambio de presidente. Justificación. Al ser un país con un ambiente político tan hostil y mediático, esto ha afectado en gran medida la economía del país, todo ello agravado con la pandemia. Llegamos a esta conclusión ya que hemos visto que durante el cambio de presidente y durante el tiempo que hemos estado haciendo las marchas, el dólar había subido mucho. Siguiente, por favor. El marco teórico y el marco conceptual. Aquí hemos hecho las preguntas: ¿qué es un partido? ¿Por qué son importantes? ¿Qué condiciones debería tener el sistema de partidos para que se le consiga institucionalizado? ¿Y por qué el Perú no cuenta con un sistema institucionalizado de partidos? Todas estas preguntas se pueden responder debido a que el presidente trata de velar por su partido político, o porque trata de beneficiar a su partido.
Entonces, si el presidente quiere beneficiar a su partido, nunca se va a poder avanzar. En marco teórico, un alto número de autoridades políticas locales son miembros relevantes de los partidos. Todo ello es una evidencia del peso que estos tienen en la vida política latinoamericana, al menos a la hora de cumplir algunas de sus funciones básicas. Bueno, esto es cierto, ya que la mayoría de alcaldes son de un partido político. Por lo tanto, como digo, siempre van a velar por su partido. Siguiente, por favor. Y ahora pasamos a la interpretación de la Constitución política y actual necesidades de su reforma constitucional para el desarrollo del Perú. Aquí hemos puesto la separación de los poderes del Estado es uno de los pilares del liberalismo político. Se considera constitucional al Estado de Derecho y garantía de democracia saludable. Y el siguiente. Antecedentes. Como sabemos, en los años del 90-92, Fujimori creó la Constitución del 93 que funcionaba para reemplazar a la Constitución del 79. Se sabe que básicamente son lo mismo en muchos aspectos, pero cambió ciertas partes. ¿Sí? Bueno. Ya se cambió ciertas partes solamente de la Constitución del 79, como por ejemplo fuera la reelección del presidente, uno de los cambios más polémicos de la Constitución, que generó un montón de la reelección del expresidente Alberto Fujimori, generando así un disgusto social. Siguiente, por favor. Análisis de la problemática. Aquí sabemos que el Perú ha estado siempre sumergido en corrupción y aparte siempre han habido protestas y en estos tiempos actuales hemos visto que se ha dado una vacancia por y tiene ciertas sospechas de que solamente se hizo por beneficio de los propios partidos y se benefició en algunos casos, se beneficiaron los partidos como por ejemplo el partido de Pepe Luna, que su caso estaba en investigación unas semanas antes de la vacancia y justo durante el tiempo de marchas el señor Pepe Luna se le liberaba, lo cual hace reflexionar sobre cosas que más están poco específicas en la misma y se puede hacer al respecto. Ajá, ya. Entonces, siguiente. Entonces, durante las marchas se quiso, aparte de querer sacar al presidente interino Merino, una reforma constitucional. Este sería el problema principal, debido a que existen vacíos o estatutos poco claros y que dan lugar a abusos e irregularidades. Siguiente, por favor. La justificación. La justificación sería que, bueno, el caso más reciente sería el caso del expresidente Merino, que gracias a la Constitución que le permitía, a partir de 66 votos, hacer una moción de vacancia al presidente Vizcarra. Entonces, en ese caso, la Constitución estaba un poco mal redactada, dándole mucho poder al Congreso. Y esto genera, obviamente, un disgusto social. Siguiente. Ya. Marco teórico. Bueno, aquí básicamente estamos hablando de la Constitución de Política del Perú, en el cual se vuelve a recalcar que durante la Constitución del 93 se le dio muchas facultades. Esta fue una Constitución que simplemente favorecía al expresidente Alberto Fujimori, o sea, no fue una Constitución netamente centrada en resolver los problemas del Perú, sino solamente en beneficiar al expresidente Fujimori. Aparte, aquí también el Poder Legislativo tuvo un cambio radical en su estructura, en el cual se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad. Aquí también hablamos de la pena de muerte, que también básicamente se cambió en la Constitución del 93, pero fueron mínimos cambios.
casi ni se sintieron. Siguiente, por favor. Ahora, otro marco teórico. Aquí básicamente se plantea una autonomía municipal en la cual tiene tres aspectos: la política, económica, administrativa. Como podemos ver el cuadrito, aquí se hablan de las tres. La política, planes de regulación de sus competencias, iniciativa legislativa. La económica, tributación municipal, costos, financiamiento y presupuesto. En la administrativa, organización interna, reglamentar los servicios públicos y municipales. Ahora, la creación de la Defensoría del Pueblo también se dio durante la Constitución Política. Se dejó de garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. También se dio un establecimiento del rol subsidiario del Estado de la economía y una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Siguiente, por favor. Ahora, aquí vamos a hablar básicamente de cómo se puede dar una reforma constitucional en caso que se dé. Por ejemplo, aquí tenemos al presidente de la República y con la aprobación del Consejo de Ministros somete a votación al Congreso de la República y vemos que necesita mínimo 66 votos y un referéndum, o también 87 votos en 2 periodos parlamentarios sucesivos. Esa sería la manera de cambiar de obtener una reforma constitucional. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a hablar de las instituciones estratégicas, políticas, cívicas, sociales, militares, empresariales y rol en el desarrollo del Perú. La separación de poderes del Estado es uno de los pilares del liberalismo político. Se considera constitucional el Estado de Derecho y garantía de una democracia saludable. Bueno, todos sabemos que las instituciones estratégicas, políticas, todas estas instituciones siempre deben estar agarradas de la mano para llevar al progreso al Perú. Pero hemos visto en los últimos años que muchas de estas instituciones simplemente velan por su propio beneficio. Por ejemplo, las políticas solamente quieren beneficios para sus partidos políticos y para sus representantes y los que pertenecen a sus partidos. En los empresariales, muchas empresas han estado involucradas en casos de corrupción. Siguiente. Aparte que otras instituciones públicas no son muy apoyadas por el Estado. Aquí vemos que dice lo que ya acabo de decir, que las instituciones deben cooperar de una manera tal que hagan progresar al país y a la población. Aquí tenemos algunas instituciones, por ejemplo, una institución política que son la Contraloría, o instituciones sociales que sería la Defensoría del Pueblo. Otras acá, la OCITRAN, que sería una institución pública. Siguiente. Y habrá antecedentes. Bueno, hemos visto por ejemplo, aquí tenemos imágenes de los partidos del gobierno de Humala, de cómo Humala llegó al poder. No, perdón, de las apartaciones de Odebrecht. Si vemos a la izquierda, por ejemplo, aquí están involucrados todos nuestros expresidentes y la señora Keiko Fujimori, por lo que nos genera mucha desconfianza de sus partidos. Y aparte también el expresidente Martín Vizcarra ha sido acusado de corrupción. Otro antecedente sería la estatización de bancos y financieras. Esto se dio durante el gobierno de Alan García. Se recordará muy bien que durante el gobierno de Alan García el que mayor se benefició del gobierno de Alan García fue el mismo APRA. Se sabe que se empezó la línea 1 del metro y recién se continuó a partir del 2000. Y aparte se sabe que muchos apristas fueron beneficiados
obteniendo la mayor cantidad de puestos de trabajo. Un antecedente militar fue cuando Velasco Alvarado dio su golpe de Estado en 1969. Y otro antecedente de la mala administración del Estado fue por ejemplo, durante el gobierno de Ollanta Humala, que se dieron la mayor cantidad de huelgas de parte del sector educativo, que fue por parte de los maestros. Otro antecedente también serían las últimas quejas de la ONAMIAP, que es una organización de las mujeres indígenas y que se han presentado al último gobierno, que es que sus derechos han sido violados últimamente durante este tiempo de cuarentena. Ahora, siguiente, estamos viendo que con estos todos antecedentes ha generado mucha desconfianza hacia nuestros gobernantes. Ahora vemos el análisis de la problemática. Se puede decir que la problemática, según el cuadro, es primero la delincuencia, pero luego sería, no por mucha diferencia, la corrupción. Siendo así que nuestra propia economía se ve afectada por la corrupción, debido a que gracias a grandes proyectos que generan un gran gasto económico, aparte de tener ya el mismo gasto económico, lo inflan las mismas empresas y a partir de corrupción dejan que la misma empresa se aproveche de los fondos del Estado, o sea, de nuestros fondos. Otro problema muy grande es la delincuencia, que gracias a la corrupción es muchos partidos, muchos gobernantes no han tratado de resolver. Aquí dice que una opinión sería 8 de cada 10 peruanos considera que la corrupción le afecta en su vida cotidiana, lo cual es cierto, ya que como se ve en el cuadro, vemos que aparte de la delincuencia, la corrupción es el segundo mayor problema del país, generando así una crisis, una gran pérdida económica. Y solamente en el país hay 32.925 casos de corrupción. Esto es un dato real de la Defensoría del Pueblo. Siguiente, por favor. Una pregunta sería ¿cómo calificaríamos la gestión del gobierno hasta la fecha? Bueno, sí, nuestro grupo ha declarado que hemos visto que el gobierno no ha gestionado de una manera correcta el gobierno, su mandato. Por ejemplo, el de Vizcarra no estuvo, el del gobierno de Vizcarra no fue tan malo hasta que llegó la pandemia y se dio su acusación de corrupción. ¿Por qué me baso a decir esto? Debido a que durante los Juegos Panamericanos el mundo se llevó una gran impresión del Perú. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que el presidente Vizcarra estaba acusado, teníamos a alguien acusado de corrupción en el gobierno. Ahora un problema principal sería la mala administración y mala supervisión del Estado. Esto se ha llegado a la conclusión debido a que ciertas instituciones privadas han tratado de aprovecharse del Estado, como también se sabe de trabajadores de instituciones públicas que han tratado de velar por su propio beneficio o recibiendo dinero de instituciones económicas, empresas, es decir, empresas, para que beneficien sus proyectos de ellos. ¿Y quién debería supervisar esto? Debería ser el Estado. ¿Y por qué se dan tantos casos de corrupción? Claro, la respuesta sería una mala administración y una mala supervisión del Estado, que genera todos estos problemas. Siguiente, por favor. Un objetivo principal hemos puesto a encontrar una manera eficiente de administrar, supervisar y regular a todas las instituciones, ya que a partir de una buena manera de administrar y supervisar, podremos ver una gran diferencia en nuestra coyuntura actual.
Ahora, objetivos específicos serían administrar los presupuestos de tal manera que se pueda apoyar a las instituciones que dependen del Estado. Esto sería en el sector educativo. Vemos que muchos niños del Perú se ven afectados debido a que no tienen colegios o que sus colegios se encuentran muy alejados de sus zonas. Aquí creo que el Estado tendría que apoyar más a las instituciones educativas. Ahora, otro objetivo específico sería supervisar y regular a las instituciones de tal manera que se reduzcan las irregularidades en estas, sobre todo a las instituciones políticas y a las instituciones económicas, que serían las empresas, debido a que, como repito, estas instituciones han tratado de aprovecharse de los fondos del Estado de manera recíproca. Siguiente, por favor. Ahora vemos nuestras hipótesis. La hipótesis principal sería que los gobernantes gastan dinero en crear nuevas obras, sin embargo, no las mantienen ni supervisan adecuadamente. Bueno, en esto hemos visto mucho, pero el caso más polémico, por así decirlo, sería un colegio hecho durante el gobierno de Ollanta Humala, si bien recuerdo en Puno, no me acuerdo el nombre ahorita, pero el colegio se alzó, se mandó a licitación. Sin embargo, no se supervisó muy bien esto y terminó siendo una estafa total. El mismo colegio se cayó. Ese sería un buen ejemplo. Así como este ejemplo, también se podría decir la línea 1 del metro, que se demoró mucho tiempo y actualmente también se podría poner en la hipótesis principal la línea 2 del metro juntando la línea 4, que vienen teniendo una gran demora debido a grandes problemas, en este caso, con las mismas empresas. Hipótesis específica sería la mala administración o supervisión. Se puede deber a que los encargados de estas tareas no están capacitados adecuadamente o reciben dinero de ciertas instituciones para favorecerlo. Esta hipótesis se ha dado debido a que se sabe que muchos gobernantes y muchos partidos políticos se han visto apoyados por empresas tanto por empresas tanto extranjeras como nacionales, simplemente para que los apoyen y los favorezcan en las siguientes licitaciones. Ahora, otra hipótesis sería que los gobernantes son solo títeres de los partidos políticos que les dicen qué hacer y qué no. Esto también llega a esta hipótesis debido a que, como el ejemplo del mismo Alan García durante su primer gobierno, que solamente hacía caso de lo que decían su partido, muy poco hizo caso de lo que necesitaba el Perú, llevando a la inflación que se dio durante ese tiempo. Siguiente, por favor. Y una justificación, como digo, sería el primer gobierno de Alan García, que generó un gran problema económico en el Perú durante esos tiempos y que solamente benefició a los partidarios del APRA. Otra justificación sería el gran caso de Odebrecht en Lava Jato, que hasta ahora muchos expresidentes, todos los expresidentes se han visto involucrados junto con el partido fujimorista de Keiko Fujimori. Otro serían las huelgas que se dieron durante el gobierno de Ollanta Humala, que fueron en la minería de Conga, que se dio una gran represión militar, se declaró incluso en estado de emergencia y generó más pérdidas que ganancias, y al final ni siquiera se ejecutó. Entonces hemos visto acá, tenemos la foto de Ollanta Humala, que el cual ahorita no puede ni siquiera hablar y están involucrados en casos de corrupción. Siguiente, por favor. Ahora, marco teórico sería ¿por qué se da la corrupción del Estado? Y aquí hemos puesto como respuesta su capacidad para amenazar y debilitar el sistema es indudable. En un mundo corrupto, los agentes que viven o operan en él, ya sea su ciudadanía, empresas, otros países con los que se relaciona, etc., dejan de crecer en las instituciones y por tanto se abre la puerta a situaciones que se han demostrado nocivas a lo largo de la historia. Chantajes, preversiones, mercados negros, etc. Ahora, otra cosa que hemos puesto es la calidad de instituciones no florece por sí misma. No solo necesita una buena legislación, sino también debe ser capaz de evitar la peor de las enfermedades posibles, la corrupción. Hemos visto en otros países que una manera muy
muy extremista, por así decirlo, sería condenar la corrupción con pena de muerte, como es el caso de China. Sin embargo, genera otro problema social, que sería otros problemas sociales. Siguiente, por favor. Marco conceptual. ¿A qué se debe el fenómeno llamado corrupción? ¿Cuál es la red de educación frente a la corrupción y la crisis política? ¿Por qué se daría la corrupción? Sería la ausencia de valores en la sociedad. Vemos en la imagen. Por ejemplo, aquí vemos que estos casos, por ejemplo, los niños de acá, que se ven contaminando, empujándose y peleando o estando en desacuerdo, no llegan a resolver sus problemas. Esto lo vemos en la sociedad día a día. Entonces la gente llega con estas mentalidades al gobierno. Entonces solamente vela por sus propios beneficios, cuando no debería ser así. Esto creo que se puede solucionar a través de una buena educación y de una buena relación familiar. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, Mariela, podemos pasar a los debates del equipo H con el otro equipo opositor. Parece que se ha ido su conexión de Mariela, doctor. Bueno. Sí, Víctor, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ay, mi internet está un poquito fallándome. Bien, pasamos al debate ahora. Adelante, Mariela. Sí, sí, doctor. Pasamos al debate. Para eso vamos a llamar al equipo B. Al equipo B, al señor señorita Arguire. Señorita Arguire, por favor, haga las consultas respectivas hacia el alumno Caballa. Adelante, la escuchamos. Bueno, buenos días. Hace 5 días el MINSA predijo una segunda ola de la enfermedad de COVID. Si bien no estamos preparados para ello, ¿crees que con este nuevo gobierno interino tenga una mejor gestión para manejar esta crisis que se viene? Muy bien, alumno Caballa. Sí, sí le escucho. Bueno, primeramente saludos a todos los presentes, ¿no? Bueno, con una nueva gestión de gobierno, si bien hemos cambiado todo lo que es el poder ejecutivo, yo creo que para llevar una mejor gestión del sector salud en general, es algo que no va a suceder en 8 meses, ¿no? O lo que le quede a este gobierno actual. Si bien se podría hacer una gestión un poco mejor y mejorar en algunos aspectos, la diferencia no va a ser la misma. Además que este nuevo gobierno sabemos que lo único que va a hacer es retomar lo que ha dejado el expresidente Vizcarra en camino, ¿no? Va a terminar la gestión nada más. Así que gran mejoría con respecto a aquello, creo que no. Además que, bueno, la curva se ha disminuido y ojalá no tengamos una reinfección, ¿no? O entremos en otra etapa de crisis, ya que, bueno, también hay ciertos irregularidades, ¿no? Con respecto al tema COVID en nuestro país, que, bueno, poco se habla, pero
tiene que ver con medicamentos suministrados a los pacientes. Y así que como algunos de esos medicamentos ya se han dejado de recetar, entonces se ha notado que los casos graves han disminuido o hay menos fallecidos. Y ojalá que esto siga así y que, bueno, al final de todo esto se demuestre si esas irregularidades merecen castigo o qué se podría hacer. Gracias. Muy bien, ¿qué opina la señorita Arguire? Estoy de acuerdo con ellos, sin embargo, hace no sé cuántos días hubo una noticia sobre que había un día 84 muertos sobre COVID recientemente. Creo que se están dando ciertos indicios sobre lo que predijo el MINSA hace 5 días, sobre una tragedia respecto a esa enfermedad, ¿no? Sin embargo, también creo que esa gestión en el ámbito de salud va a continuar así y ojalá haya una mejoría. Gracias. Muy bien. Pasamos entonces a las consultas del alumno Bautista hacia la alumna Garfias. Adelante, alumno Bautista, haga sus consultas respectivas, por favor. Ingeniera, mi consulta va por el lado, bueno, enlazado a la pregunta anterior de mi compañera, ¿no? Que estaban hablando un poco de la gestión de los gobiernos en la pandemia. Y mi consulta es, ¿habrá algún factor social también que influya que los países asiáticos hayan logrado controlar con mayor eficiencia la pandemia? Muy bien. ¿Qué opina su compañera Garfias? Disculpe, preguntó sobre por qué China lo llevó mejor en esta etapa de la pandemia. Claro, y si había algún factor social aparte del gubernamental que haya logrado ese resultado. Ya. Creo que también va mucho de la mano que ellos pues pasaron primero por esa pandemia y que creo que ellos tienen mucho tiempo. Si mal recuerdo, eso de la pandemia ya lo tenían previsto creo que desde el 2019, antes que todavía las noticias salieran sobre eso. Y creo que ellos como país, ellos también exportaban mucho y creo que ya se preveían para lo que iba a suceder y sabían también que China ya es un país, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, disculpe, se me fue la palabra. Es un país que exporta mucho, que tiene, y también económicamente sí está bien. Creo que eso fue más lo que ayudó para que China no le haya afectado tanto, así como nosotros, en la parte de lo económico. Muy bien. ¿Qué opina su compañero Bautista? Sí, ingeniera, coincido con la compañera y bueno, para complementar también a mi modo de ver, las sociedades asiáticas son un poco más pegadas a las normas, ¿no? Por lo cual también le facilitan al gobierno que puedan llevarse a cabo sus medidas. Si le dicen pónganse la mascarilla o hagan esto o lo otro, lo hacen. Entonces, les facilita bastante al gobierno de esos lugares para que puedan llevar a cabo sus medidas, como lo dije. Muchas gracias. Alumno Bautista, ¿me escucha? Sí, doctor, le escucho. El alumno Bautista, en la exposición del equipo H, hubo una frase que dice que los gobernantes son manipulados, algo así, por sus partidos políticos, y que estos partidos políticos son los que dictan lo que debe hacer o no debe hacer el gobernante local o regional o el gobernante del país. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Usted cree que son los partidos políticos
¿O son los poderosos de facto que son los que están más bien manipulando a los partidos políticos y va en cadena hacia abajo? ¿Qué opina usted, alumno Juan Bautista? Claro, estaríamos hablando de la clase poderosa, ¿no? Que manipulan a los partidos políticos y estos a su vez manipulan a los representantes de los partidos, que ya sea en el Congreso o ya sea en alguna entidad del Estado, para sacar provecho, ¿no? Entonces estaríamos hablando no de la manipulación de los partidos, sino de los poderosos, que no es solo de ahora, sino es de toda una vida, ¿no? Desde que se fundó la República. ¿Y qué hacer en esa situación? Creo que a mi parecer, la solución la tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Al formarnos como profesionales con ética, con ideas claras de servir al país y no servirse al país, ¿no? Creo que esa es a largo plazo. A corto plazo sería tomar medidas más drásticas ante este tipo de cosas, ¿no? Porque ya al tratar de manipular caen en algún delito y eso ya podría ser sancionable. En China, al que se hizo referencia, entonces, que ha cumplido, digamos, el gobierno chino ha tenido una actuación bastante acertada para manejar este problema de la pandemia, del COVID. ¿Quiénes lo manipularían al gobierno si es que hay manipuladores poderosos de facto dentro de China o fuera de China? Claro, en ese caso estaríamos hablando de los poderosos, ¿no? Ellos son prácticamente los que dominan con su economía al mundo. Como en todo país, debe haber algunos poderosos que manipulan el país, pero su principal objetivo es salir, hacer negocios en otros países y no en mismo China. Por lo que en mismo China solo se ve los efectos de esos tratados que ellos llevan con otros países, ¿no? Los efectos positivos, es decir. Muy bien, muchas gracias. Ok. Adelante, María. Muy bien, doctor. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Benítez Ramírez hacia el alumno Gómez León. Adelante, alumno Benítez, lo escuchamos. Bien, compañero. Ya es conocido que estamos en una gran crisis. Mariela, falta creo la... Ah, no, está bien. Bautista es el que preguntó, ¿no? Sí, doctor, hacia la alumna Garfias. Ya, está bien, correcto. Adelante, Mariela, disculpen. Adelante. Alumno Benítez, enciendan su cámara, por favor, junto con el alumno Gómez. Adelante, lo escuchamos. Te estoy enseñando la cámara. Ya. Sabiendo que los partidos políticos ahora son como si fueran empresas, ¿cuál cree usted que sería un correcto cambio en los partidos políticos para que podamos tener congresistas y presidentes que cumplan con su rol de velar por el Estado? Bien, ¿qué opina su compañero? Alumno Gómez, ¿está presente? Alumno Gómez, a la 1. Alumno Gómez a las 2. Alumno Gómez ingresó a las 8:20. No está en sesión. Pasamos la pregunta entonces. Alumno Gómez no tiene participación. Pasamos la pregunta hacia el alumno Najarro Rojas. Alumno Najarro, lo escuchamos. ¿Está presente? ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. Adelante, alumno. Los partidos en general deberían tener una reforma, ¿no? Deberían dejar de apoyar a los intereses de estos líderes poderosos, ¿no? Ese es el cambio que se debería hacer. Deberían apoyar más que todo a los intereses del pueblo, ¿no? Y no a esta gente. Se debería hacer esta reforma. Muy bien.
¿Qué opina su compañero? ¿Por qué la pregunta? Bueno, Alumno Benítez. sí, porque la crisis política actual es como dice mi compañero, porque se ha dejado de velar por el pueblo, ¿no? Yo creo que se deberían reformar y crear más bases, más comités de bases, más, por ejemplo, tratar de que la población llegue más a los partidos, porque ahorita somos una población que está alejada de la mayoría de los partidos, porque no conocemos a las personas que se van a postular. Entonces, si bien está en uno mismo tratar de investigar por eso, yo creo que los partidos políticos tendrían que tratar también de llegar más a la población, no solo con mítines, sino también con quizás conversatorios o de alguna otra manera. Esa era mi opinión, de que estén más conectados partidos políticos con población y no simplemente hacer mítines y hacer algún tipo de regalo, porque uno sabe que esos regalos no son gratuitos, sino, eh, como dicen, ¿no? Yo te doy ahorita, pero cuando tú llegues al poder vas a tener que devolvérmelo todo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Alumno Benítez, ¿me escucha, alumno Sí, Benítez? sí se le escucha, ingeniero. Muy bien. Alumno Benítez, ¿no sería al revés la cuestión de los partidos políticos que deberían surgir del pueblo, los partidos políticos, y no ser un club privado como lo que se está observando ahora? Exacto. Algún señor que tiene plata invierte en un partido político y lo maneja como una empresa privada, algo está ocurriendo. ¿Eso no significaría además un cambio de la Constitución? ¿Qué le parece a usted, alumno Benítez? Eso me parece muy, de verdad, lo que usted me dice es correcto, porque como se ve, los partidos políticos de ahora no son los de antes, donde uno ejercía la militancia y decía, ¿no? Que la verdad la gente estaba con ese, porque se supone que un partido político tiene que tener un pensamiento y una manera de cómo llevar al país, no una manera de cómo llegar al país, porque uno debe tener, primero, antes de querer llegar a la presidencia, tiene que saber por qué quiere llegar a la presidencia, ¿no? Y se supone que es para para mejorar al país, no solamente para llegar a la presidencia y robarse sus recursos y, y llevarlo a los privados, ¿no? Como se dice, a un pequeño porcentaje, un club de personas que no quieren nada con la población. Muy bien, muchas gracias, alumno Benítez. Adelante, Mariela. Muy bien, doctor. Pasamos ahora a las consultas del alumno Estuco Ticona hacia el alumno Palomino. Adelante, alumno Estuco. Lo escuchamos. Enciendan su cámara. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, ingeniera, ingeniero. Buenos días. Una pequeña consulta, el grupo que he expuesto. El grupo estaba comentando, ¿no? Sobre la creación de la Constitución, ¿no? En el año 93, ¿no? En el mandato de Alberto Fujimori. Bueno, un poco más contextualizando, ¿no? En ese tiempo sabemos que el Perú estaba hundido, ¿no? En una crisis al terminar el gobierno de Alan García, ¿no? Que había durado del 85 al 90. Y luego había asumido el cargo lo que es el expresidente, ¿no? Alberto Fujimori. Y obviamente teníamos problemas de terrorismo en ese tiempo, teníamos problemas económicos, lo que le llaman una crisis económica, ¿no? Se habían aumentado bastante los precios, se habían inflado, ¿no? Una inflación habíamos tenido. Entonces, esos problemitas se habían solucionado, ¿no? Más que problemitas, unos grandes problemas, se habían solucionado indirectamente o directamente también por la gestión de Alberto Fujimori. Sin embargo, sabemos que el presidente Alberto Fujimori fue reelegido en el año 1995, como lo nombraron, ¿no? Mis compañeros, y justamente utilizó la Constitución del 93 para realizar esa acción, ¿no? De la reelección. Entonces, mi consulta es, el pueblo peruano, ¿por qué siente esa gratitud, ¿no? hacia el presidente? Sabemos que en el año 95, el presidente o el expresidente Alberto Fujimori había ganado las elecciones con un 65% de aprobación del pueblo,
contra un 25% de su contrincante, ¿no? El secretario de la ONU, ex secretario de la ONU. ¿Por qué el pueblo peruano votó por él, ¿no? A pesar de disolver el Congreso, a pesar que sabemos que el presidente Alberto Fujimori, el expresidente, había utilizado lo que son las Fuerzas Armadas para su apoyo. Entonces, ¿por qué el pueblo peruano siente esa gratitud hacia él? Sabemos que ha derrotado al terrorismo, ha estabilizado la economía del Perú. Y yo quisiera saber, ¿no? ¿Por qué el pueblo peruano lo votó por él, ¿no? Así unánimemente, casi unánimemente, en un gran porcentaje, tuvo un apoyo popular, ¿no? En él. Incluso ahora tenemos un pequeño rezago también hacia el expresidente también Martín Vizcarra, que si bien claro, fue un presidente bastante humano, no se puede decir, porque siempre hacía sus reuniones o sus conferencias, ¿no? Hacia el público, diciendo, ¿no? que utilizamos lo que son las mascarillas, que nos cuidemos, que haya distanciamiento. Y aún así, aunque está denunciado, ¿no? Por lo que es corrupción, es bastante querido por el pueblo, ¿no? Entonces yo pienso que el pueblo peruano es tiene esa bastante gratitud, ¿no? Hacia presidentes que hacen grandes cosas. Sin embargo, hay denuncias, ¿no? Hay denuncias, precedentes que pueden decir que el presidente no era tan bueno como nosotros creíamos. Entonces, ese es quisiera su comentario, ¿no? Más que todo. Muy bien, alumno Palomino, ¿qué opina? Bueno, si bien entiendo, la pregunta fue por qué el presidente Fujimori fue reelegido o por qué alguna gente le sigue agradecida. Y la última parte fue del presidente Vizcarra. No entendí qué quería que le consulte, que le responda. No entendí esa parte, pero ya bueno. La parte del presidente Fujimori es básicamente porque, no sé si recuerdas que durante ese tiempo también hubo el fenómeno del niño. Entonces durante ese tiempo las noticias de alguien que se veía arreglando todo el desastre que causó el fenómeno del niño era el mismo Fujimori haciendo propaganda de que él estaba haciendo algo por el pueblo. Una de esas propagandas que bien recuerdo que vi en internet fue cuando salía en una máquina arreglando el desmonte que había causado el fenómeno del niño. Otro también puede ser que se dice que él venció el terrorismo, pero todos sabemos que al final fue el GEIN. Se sabe actualmente, obviamente, que ese fue el GEIN. Y también porque se le agradece mucho, porque al vencer al terrorismo, en Lima no nos afectó tanto. O sea, puede que haya sido bueno, sí nos afectó, pero no nos afectó tanto como pasó en provincias, que aparecían en los pequeños pueblitos donde se mataban a provincianos. Entonces la mayor parte de provincias se vieron muy beneficiadas cuando Fujimori se declaraba el vencedor del terrorismo. Eso sería mi visión de por qué siento que la gente sigue apoyando a Fujimori. Y lo del presidente Martín Vizcarra, como sí dices, sí se vio que era una buena gestión al comienzo. Incluso se notó que estaba apostando por la juventud, como fue en el caso de la ministra de Economía. Ahora, último que pasó, que fue por lo del caso de Richard Swing, que todo empezó por el caso de Richard Swing. Bueno, se nos cayó y también por el caso de corrupción de Moquegua. Lo de corrupción en Moquegua tiene que ser investigado, eso sí. En lo de Richard Swing, todo eso desencadenó en lo que ahorita pensamos del presidente Martín Vizcarra. Aunque yo opino que lo de Moquegua todavía sí va a seguir siendo investigado. Lo de Richard Swing sí es confirmado, pero no debieron vacarlo por eso. Entonces, creo que hubiera terminado su gestión, a pesar de que lo estaba haciendo. Bueno, no creo que ningún presidente haya hecho algo mejor que Vizcarra durante los tiempos de COVID, porque eso nos cayó de desprovisto. A pesar de haber declarado el estado de emergencia rápido, la población peruana no estaba lista, más que nada, para la pandemia. Fue la población más que nada. Aunque hubiera estado otro presidente, yo creo que hubiera pasado exactamente lo mismo. Ese sería mi punto de vista. Muy bien, ¿qué opina su compañero?
Sí, ingeniera, sí, estoy bastante de acuerdo con el comentario, ¿no? de mi compañero. Más que todo, me hace afirmar, ¿no? La hipótesis que estaba teniendo, que muchas veces el pueblo peruano se hace llevar, ¿no? Por la pantalla, ¿no? Eh, Nos hacen ver cosas que ellos quieren que veamos, cosas buenas que los presidentes hacen, ¿no? Y cuando salen las cosas malas, ahí es cuando recién cambiamos de opinión, ¿no? Somos como un niño, ¿no? Cuando nos dan un caramelo, sentimos esa gratitud, ¿no? Hacia el presidente. Pero cuando nos damos cuenta que por atrás nos estaban robando, estaban saqueando el país, sentimos esa aberración después, ¿no? Como ahora siente bastante de lo que es el antifujimorismo, ¿no? Sé que hay bastantes también gente que aún lo sigue queriendo, ¿no? Al expresidente Alberto Fujimori por hacer, en cierta forma, grandes cosas, pero también hay bastantes en su contra, ¿no? Por los Vladivideos que han salido, y sabemos que se ha llevado bastante dinero, ¿no? Muchos actos de corrupción que se dieron durante su gobierno y que se dieron a la espalda a espaldas nuestras, ¿no? Mostrando siempre las cosas buenas que él queríamos que veamos, ¿no? Sí, ese era mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces a las consultas. Gabriela, un momentito. Doctor. Alumno Estuco, ¿me escucha usted? Sí, doctor. Ya, alumno Estuco, su pregunta es interesante, ¿no? Hay contradicción en el pueblo con relación a los peores presidentes, vamos a decir. Pero ¿a qué se debe en el fondo del asunto? ¿A qué se debe? ¿Por qué el fujimorismo todavía se mantiene con cierta posibilidad de volver inclusive a gobernar el país? ¿Y por qué Martín Vizcarra ahora, viendo ya siendo expresidente, quisiera postular al Congreso? ¿Qué es lo que buscan estos partidos que al final de cuentas su vinculación con las bases es casi nula? Martín Vizcarra no tiene partido político y sin embargo quiere ser parlamentario. ¿Qué organización lo va ¿en qué organización va a participar en estas elecciones si es que decidiera participar? ¿Qué es lo que está pasando, alumno Estuco? Sí, doctor. Lo que pasa es que lo que es el expresidente Vizcarra tiene bastante lo que es el apoyo del pueblo, ¿no? Sí, en realidad, antes de que entrara Sagasti, todos decían, ¿no? Bueno, la mayoría en realidad querían que Vizcarra regrese, ¿no? Para que retome, ¿no? Retome y continúe lo que es su mandato. Sin embargo, bueno, para esas conclusiones que estoy llegando, utilizaron bastante lo que son las redes sociales, ¿no? Incluso los memes que se está dando, ¿no? Y se hizo bastante conocido las buenas acciones, ¿no? Que hizo Vizcarra, y lo estaban tratando como uno de los mejores presidentes, ¿no? Que mandó lo que es el país, ¿no? Y justamente por ese apoyo que se dio cuenta Vizcarra, al parecer yo pienso por eso, que el apoyo del pueblo es una de las razones por la cual quiere postular al Congreso, ¿no? Él sabe que bastante gente votaría por él, ¿no? Ahora, sin embargo, para el Congreso sabemos que sus votos, los votos del pueblo no, o sea, de todo el país no cuentan, ¿no? Sino son los votos de la región Moquegua, ¿no? Porque los congresistas salen de ahí, ¿no? De cada región. Así que yo pienso que ya dependería de la ciudad de Moquegua, ¿no? Si es que lo quiere o no lo quiere, ¿no? Ya dependería de ellos. Ahora, pienso si es que postulara para la presidencia, creo que sí haría una buena cantidad de votos, porque el pueblo aún así siente esa gratitud con él, ¿no? Siente que ha sido un presidente bastante humano, como pueden decirse, ¿no? No me imagino al expresidente Alan García diciendo sus propias palabras, ¿no? De Martín Vizcarra, no me imagino al expresidente Alejandro Toledo recomendándonos, ¿no? Guarden su distancia cada 2 días, ¿no? Ha sido un presidente bastante popular, se puede decir. Y yo pienso que tiene el apoyo del pueblo y esa es una de las razones por las que quiere postular.
Muy bien, muchas gracias, alumno Estuco. Mariela, adelante. Ok, doctor. Muy bien, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Manrique Escaleras y el alumno Gómez León. Adelante, alumno Manrique, lo escuchamos. Enciendan sus cámaras, por favor. Alumno Manrique. ¿Está Gómez, Mariela? Sí, acaba de Ingeniero, ingresar. Manrique. Sí, Ok, alumno Manrique. Manrique. Listo, para la pregunta mi compañero, bueno, como ya han estado comentando, ya diversos grupos, varios de mis compañeros también, sobre las reformas constitucionales, sí, él cree que debería ser, o ¿cuál es su opinión sobre si es una reforma a algunos artículos en especial, o si debería cambiar toda la Constitución? Ya que durante todos estos años que se va desde el 93 se han estado modificando algunas o se han estado especializando algunos artículos, más que cambiarlo por completo. Me gustaría saber un poco su punto de vista en ese tema. Buenos días, ingenieros, compañeros en general. ¿Qué tal? Bueno, sobre tu pregunta, desde mi parte, desde mi punto de vista, y hasta donde tengo conocimiento de lo que he leído, de la Constitución que se cambió del 93, hay ciertos artículos que, dadas las épocas, pueden llegar a funcionar, pero otras ya no. Yo diría que algunos artículos que se hayan planteado en el pasado podrían ser rescatados, ¿no? Y en general sería reforzarlos, porque no es no es para una cierta época, tiene que ser una supervisión continua y un cambio continuo es esto, ¿no? De los artículos y de la reforma en general. Eso sería mi punto de vista. ¿Qué opina su compañero? ¿El porqué de su pregunta? Bueno, o sea, creo que es algo que muchos han visto, porque tal vez una reforma completa sería algo un poco más complicado. Creo que la mayoría optaría por unos cambios, más que nada en algunos artículos que se analizarían y se podría ver si es que todavía están acordes al tiempo, si todavía pueden entrar en vigencia sin ningún problema. Pero sí, me parece buena la opinión de mi compañero. Gracias. Alumno Manrique, entonces, ¿cuáles artículos de la Constitución conservaría? Bueno, señale un par de artículos. Los que conservaríamos, bueno, creo que son los iniciales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la educación, o sea, tenemos esos derechos primordiales que considero que esos, bueno, no cambian mucho. Lo que, por ejemplo, sí se cambiaría, o lo que sí hasta ahora está en disputa, como ya todos han comentado, son los artículos 93 sobre sobre la vacancia, o, bueno, el artículo que también habla del, no me acuerdo bueno, el número, pero sobre la inmunidad parlamentaria. Creo que esos todavía se podrían analizar un poco más. Muy bien, muchas gracias. Se nos agotó el tiempo, Mariela, Víctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Hasta luego con todos. Gracias, alumnos, por su participación. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. No olviden tener en cuenta que todo es una calificación, ¿sí? Una observación simplemente así breve. El alumno Morocco ingresó 9:50, 10 minutos de clase. ¿Es correcto, alumno Morocco? Cristian Morocco. Alumno Morocco. Bueno, ya se comunicará entonces por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Bien, ese es mi registro, 9:50 del alumno Morocco, solo 10 minutos de clases. Eso sería todo. Muchas gracias. Doctor Víctor, alumnos, buen día con todos. Buen día con todos. Gracias.